Profesora, muy buenas noches. En esta ocasión, nuestro grupo presentará sobre las constituciones del Perú en el siglo XIX. Los integrantes son Karen Lourdes Chavarri Sánchez, Jorge López Urquiza y Luis Vélez Moro Araujo. El siglo XIX fue un periodo crucial para el desarrollo constitucional del Perú, marcado por una serie de eventos políticos y sociales que moldearon la estructura del Estado peruano. La independencia de España en 1821 desencadenó una serie de esfuerzos por establecer un marco constitucional que garantizara la organización política, los derechos de los ciudadanos y la estabilidad del país. A continuación, se presenta un análisis detallado de las constituciones peruanas promulgadas en el siglo XIX, acompañado de datos curiosos y anécdotas relevantes. La Constitución de 1823, la primera Constitución republicana del Perú, se promulgó el 12 de noviembre de 1823. Esta Constitución fue influenciada por las ideas liberales de la época y buscó establecer un gobierno democrático y representativo. Sus características principales fueron división de poderes. Estableció una clara división entre el poder ejecutivo, legislativo y judicial. El sufragio. Introdujo un sistema de sufragio censitario donde solo podían votar los hombres libres y propietarios. Derechos y libertades. Se conocieron derechos fundamentales como la libertad de expresión, la inviolabilidad del domicilio y la libertad de prensa. Durante la promulgación de esta constitución, José de la Riva Agüero, quien fue el primer presidente del Perú, exclamó: Que esta Constitución sea la guía de nuestra naciente república hacia un futuro de libertad y justicia. Constitución de 1826, promulgada por el Congreso Constituyente en 1826. Esta constitución es conocida como la Constitución Vitalicia, debido a que proponía la presidencia vitalicia de Simón Bolívar. Sin embargo, nunca llegó a implementarse plenamente, debido a la oposición política y social. Presidencia vitalicia proponía que Bolívar fuese presidente de por vida, lo cual fue visto como una amenaza a la democracia. Centralización de poder. Aumentaba los poderes del Ejecutivo en detrimento del Legislativo y Judicial. Simón Bolívar, al enterarse de la oposición a su presidencia vitalicia, dijo: No he venido a perpetuarme en el poder, sino a liberar a los pueblos del yugo colonial. Constitución de 1828. La Constitución de 1828, promulgada el 18 de marzo, se redactó en un contexto de rechazo autoritarismo de Bolívar y buscó restablecer el orden democrático. Fue una de las constituciones más liberales del siglo XIX en el Perú. División de poderes. Reafirmó la separación de poderes con un Congreso bicameral. Derechos individuales. Amplió las libertades individuales y el derecho al sufragio. Federalismo. Proponía una organización federal del Estado, aunque esta no se implementó eficazmente. El diputado Francisco Javier Mariátegui pronunció: La libertad no debe ser una concepción del gobierno, sino un derecho inherente a cada ciudadano. La Constitución de 1834 fue una reacción a las luchas internas y inestabilidad política promulgada el 10 de junio de 1834, el cual buscó fortalecer el poder ejecutivo para asegurar la estabilidad. Sus características fueron fortalecimiento del ejecutivo, aumentó los poderes del presidente para manejar la crisis política, limitación de derechos. En comparación con la Constitución de 1828, restringió algunos derechos civiles y políticos. En los debates, el general Felipe Santiago Salaverry, quien luego se convertiría en presidente, comentó: Un gobierno fuerte es necesario para mantener la paz en tiempos de turbulencia. Constitución de 1839, conocida como la Constitución Conservadora, fue promulgada durante el gobierno de Agustín Gamarra el 10 de noviembre de 1839. Primero, poder ejecutivo fuerte. Reforzó aún más el poder del presidente, siguiendo la tendencia de descentralización. Segundo, religión oficial. Estableció la religión católica como la única permitida, limitando la libertad religiosa. Agustín Gamarra defendió la Constitución diciendo: La unidad de fe fortalecerá la unidad de la nación.
Constitución de 1856, promulgada el 19 de octubre de 1856, esta Constitución fue una respuesta a las demandas liberales de la sociedad peruana. Libertades y derechos. Amplió considerablemente los derechos individuales y las libertades públicas. Educación pública. Introdujo la obligatoriedad de la educación primaria gratuita. Descentralización. Proponía una mayor autonomía para las regiones, aunque no se implementó plenamente. Durante la promulgación de esta Constitución, Ramón Castilla, entonces presidente, dijo: La educación es la piedra angular de la libertad y el progreso. La Constitución de 1860 fue promulgada el 13 de noviembre, la cual buscó un equilibrio entre las tendencias liberales y conservadoras. Sus características fueron durabilidad. Fue la Constitución que más tiempo estuvo vigente en el siglo XIX hasta 1920. El Poder Legislativo reforzó el papel del Congreso en la supervisión del Ejecutivo. Los derechos y libertades mantuvo muchas de las libertades introducidas en 1856, aunque con algunos ajustes conservadores. La promulgación de la Constitución de 1860 fue celebrada con una gran fiesta en Lima, donde el presidente Ramón Castilla declaró: Esta Carta Magna es el compromiso de nuestro pueblo con la libertad y la justicia. Conclusión. El siglo XIX en Perú fue un periodo de experimentación y adaptación en términos constitucionales. Las diversas constituciones reflejaron las luchas políticas y sociales de la época, desde la búsqueda de un gobierno democrático y representativo hasta la necesidad de estabilidad y orden. Cada constitución intentó, a su manera, responder a los desafíos de su tiempo y dejó un legado que influyó en el desarrollo político del país en el siglo XIX. Bibliografía 1. Jorge Basadre, Historia de la República del Perú, Universidad Mayor de San Marcos, Lima. Luis Ferrero Costa, Constituciones del Perú, Estudio y Textos, Comisión Especial del Congreso de la República, Lima. Francisco García Calderón, El Perú Contemporáneo, Editorial Cultura Antártica, Lima. Eso sería todo. Gracias.